que si los republicanos perdieran el midterm, ¿okay? Realmente Trump le quedan 2 años y Trump tiene poderes para sancionar y para perdonar. Entonces aquí va la pregunta. ¿Usted realmente cree que si los republicanos pierden el midterm, la motivación del interinato para cumplir órdenes disminuiría? ¿Y por qué? Muy bien. Así de preciso es importante. Esa precisión me la pregunto. Y quede algo. Sigue. Chacón. Después tú. De la Alta Corte Suprema de Justicia dijo que Venezuela ¿Cómo se llama el que me preguntó? ¿Cómo se llama el que me preguntó? pero no explicó Ramón. si esa ¿Cómo guerra era el era apellido? verbal o esa guerra era bélica. Ramón Rivero Blanco. Ahora, profesores, los 4, ¿qué piensan ustedes que tiene el país? ¿Una guerra verbal como con las exposiciones tan profundas, certeras y apropiadas de esta tarde acá? ¿O hay algo más que pueda estar oculto y que en un momento determinado pudiera sacudir al país en circunstancias desfavorables, no solo para la vida universitaria, para la vida familiar, sino para la vida institucional de la República? Se ha sucedido esta semana algo que esta cátedra ha registrado con mucho cuidado, que es la exposición de la expresidenta de Súmate, que nos ha visitado y por ella recibimos aquí bombas lacrimógenas. Y no hay una idea que determine que ella pueda ser profesor, que ella pueda ser candidata presidencial, debido a las 3 prohibiciones que tiene: una de libertad, otra de inscripción y otra de funcionamiento público. Están en 3 decretos. Ahora bien, ¿qué puede hacer la República en este momento? No hay manera de entender por qué no se ha convocado a los 90 días constitucionales la elección presidencial. No hay manera de entender por qué estamos en el segundo periodo de la facultad constitucional y no hay una sola palabra que diga vamos a tener elecciones al cabo de 180 días. Eso es muy grave para nosotros, pero es más grave para eso que todos llamamos la democracia, porque la democracia es alternativa constitucionalmente en el mundo entero y no es permanente, no es consecutiva, no es de repetición, como aquí nos ha ocurrido, que tenemos un gobierno repetitivo y al mismo tiempo incapaz de enfrentar el problema de la República por no ser legal. Y ustedes saben que no es legal porque la elección del 24 de julio no estuvo a favor sino de una persona que está en el exterior, que hoy está operado del riñón derecho y no pudo asistir a la reunión que hubo en la mañana de hoy en Madrid. Pero sí asistió a la reunión del sábado. Y por consiguiente, lo más importante es saber qué va a hacer y qué va a suceder entre nosotros. ¿Dónde está el dirigente que va a enfrentar este problema? ¿Dónde está el Rómulo Betancourt que va a enfrentar este problema?
¿Dónde está el Rafael Caldera que va a enfrentar este problema? ¿Dónde está el Jovito Villalba que va a enfrentar este problema? ¿Dónde está un hombre con 4 pantalones enfrentando este problema? Porque el problema que se nos avecina es fundamentalmente de decisión para el futuro del país. Y estamos a pocos días de completar los 180 días. Y entonces sabremos qué es lo que va a pasar. ¿Se va a instaurar aquí una dictadura definitiva o se va a convocar a elecciones? Ya nombraron acá al secretario de Estado norteamericano. Él planteó la necesidad de que en Venezuela, antes de cumplir los 128 días, se promulgue la solicitud de la elección presidencial. Si eso ocurre, resolveremos el problema. Pero si no ocurre, en esta cátedra tenemos que tener pendiente y tenemos que examinar la situación del país, porque es la voz que tenemos dentro de la universidad para poder examinar estos temas. Gracias, profesor. Pero no te oigo, no te oigo. Yo voy a referirme a la parte que se conversó acá sobre, me imagino que una especie de estrategia de cómo abordar el problema de lo que se avecina. Lo primero que yo tengo que decir es que yo creo que de alguna manera tenemos que reconocernos, los que somos de izquierda, en algo que yo no sé, yo me he dado cuenta que se viene insistiendo y creo que es un problema romántico. Lo conversé con un profesor aquí en una oportunidad. Yo nunca he escuchado que la gente dice que alguien es ladrón. Ya del ladrón es de derecha. Fulano es ladrón. No, sí, ese es de derecha. Parece que de izquierda no hay ladrones. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que sí hay una izquierda que es ladrón, son ladrones y de izquierda. Eso nos permite a nosotros, creo yo, detectar los errores de la izquierda. No sé si se cae otra vez en el eterno problema del revisionismo, del reformismo. Entonces, fíjense usted, profe Carlos, por ejemplo, mi pregunta concreta es, fíjese usted conversaba, como economista que es, por supuesto, y me perdone el abuso, que la inflación se baja si no existe dinero inorgánico. Mi pregunta concreta es, ¿usted cree, y para que cita, usted planteaba que la inflación se baja si no existe dinero inorgánico? Yo creo, mi pregunta es, ok, está bien, la pregunta mía es, se supone entonces que si se genera dinero orgánico, cambia la situación, porque ya no se produce el inorgánico. En consecuencia, me imagino que el dinero orgánico significa inversiones tanto internas como externas, es decir, nacionales e internacionales. En ese contexto, profe, con estas personas que gobiernan, donde no hay seguridad jurídica, donde en la economía, si no me equivoco, uno de los elementos importantes, a pesar de plantearse como ciencia, es la confianza, que no es ningún elemento concreto de la ciencia, pero es la confianza. Entonces mi pregunta es, ¿usted cree que con esta gente se hagan inversiones de tal manera que aparezca el dinero orgánico? Esa es la pregunta, creo yo. ¿Alguien más? La otra pregunta es, la otra pregunta es para el profesor Carlos, el profesor Carlos, profesor, fíjese usted, noté que hay unos elementos aquí que nos llevan a una especie de guerra de liberación nacional, no en el concepto militar de guerra, pero ese es un discurso que ya se trascendió, porque cuando yo llegué a esto, y cuidado, yo estoy mayor pero menor que algunos aquí que ya eran jefes por si acaso, ya esa discusión se había abordado y la izquierda se rompió por eso. Un sector abordó creo que el MEC, por cierto, el Movimiento Electoral del Pueblo, plantea el problema de la elección nacional, y creo que el PRB. Bueno, está bien, y otro sector no, y de allí la cantidad de elementos y grupos de izquierda que se tornan. Entonces, mi pregunta es, caramba, volvimos que a 1700, 1800. Entonces quiere decir que volvemos al problema de la liberación nacional, con las mismas características, y hay que tener cuidado, porque si de marxismo se trata, digo yo, los que son expertos en eso y son del área, lo deben manejar muy, muy bien. Pareciera que hay un espiral donde hay cosas que se repiten, pero un poquito más alto, ¿no? Porque no se pueden caer en los mismos errores del pasado. Si se plantea un problema de liberación nacional, va a venir de nuevo la discusión. ¿Por qué es esto? Porque fíjense ustedes, yo veo la cosa muy fácil para el marxista,
Para el marxista aquí no hay nada que pensar. Lucha de clase y punto. Para el marxista. Para los marxistas con apellido, creo yo, se nos avecina el problema de cómo voy a abordar la situación. Entonces la pregunta en concreto es esa. ¿Sería entonces una especie de liberación nacional y se caería de nuevo en las discusiones del pasado que rompieron a esos grupos? ¿Hay más? Y dos, ya, esa es la pregunta. Bueno, buenas tardes. Primero saludar la celebración de este evento por parte de la Cátedra Pío Tamayo. La cátedra actúa y de qué forma esto de poner este espacio a disposición del pueblo venezolano para coadyuvar a ensamblar este rompecabezas en que se nos ha vuelto la vida es un espacio que debemos cuidar y conservar. Así lo pienso. Dicho esto, paso a las preguntas. Las primeras preguntas van orientadas al profesor Diego Bautista Urbaneja. Serían las siguientes. Tras la extracción de Nicolás Maduro y la aprobación de la ley de hidrocarburos y minas, estamos en presencia, profesor Diego Bautista, de una nueva configuración de la economía política en Venezuela. Tras la extracción de Maduro y la aprobación de la ley de hidrocarburos y minas, estamos en presencia de una nueva configuración de la economía política en Venezuela. Y de ser así, esa es la primera pregunta, de ser así, si podría adelantarnos, al menos en términos de hipótesis de trabajo, cuáles son las características de esa nueva configuración de la economía política en Venezuela. Me refiero a su esquema conceptual de la renta y el reclamo, donde usted a cada configuración de economía política pasa a caracterizarla con base en su objetivo rector y reglas de decisión. Entonces, si hay una nueva economía política en Venezuela, ¿cuál sería su objetivo rector y reglas de decisión? Al menos en términos de hipótesis, porque los acontecimientos están en pleno desarrollo. Y si es posible comparar esta nueva configuración de la economía política en Venezuela con la predecesora, la de Nicolás Maduro, es decir, cuál es la diferencia o la semejanza entre esta nueva economía política en Venezuela, post 3 de enero del 26, y la de Nicolás Maduro. Y la última pregunta, con esto cierro, para el profesor Diego Bautista, es cómo es la relación de esa nueva configuración de la economía política con la fase para la transición en Venezuela que dibujó el secretario de Estado Marcos Rubio. Me refiero a estabilización, recuperación y transición. Si cómo juega esa nueva configuración de la economía política con las 3 etapas de Rubio. ¿Y por qué pregunto esto? Porque en ocasiones se asume como el tránsito a la democracia como una cosa inevitable. Y resulta que no necesariamente es así. En ocasiones lo que hace estable un régimen no necesariamente lo hace democrático. Entonces, ver cómo juega esa nueva economía política con esa fase vista por el secretario de Estado. Esto respecto al profesor Diego Bautista Urbaneja. Y las otras genéricas, para quien tenga bien asumirlas, ahorita hay gente que está hablando de un tercer chavismo. Y entonces hablan de un primer chavismo y se refieren al programa revolucionario en la versión de Hugo Chávez. Hablan de un segundo chavismo, que es el programa revolucionario en versión de Nicolás Maduro, y un tercer chavismo, el programa revolucionario en la versión corregida de Delcy Rodríguez. E intentan emparentar esto de un primer, segundo y tercer chavismo con la experiencia de Acción Democrática y el programa democrático en su primera versión, que es la versión del trienio 1945-48, y lo que llaman la versión corregida, que es la versión posterior al 58. ¿Cómo ven ustedes esto de un tercer chavismo y el intento de emparentarlo con la primera versión de AD en el trienio y la versión de AD después del 58? Y la última, con esto sí cierro, hay gente que señala que la historia se repite, y en ocasiones se repite como tragedia y otras como comedia. En Venezuela se dio un hecho conocido por ustedes, historiadores, por supuesto, que es aquel entronque entre proyectos, programas aparentemente irreconciliables, que es el entronque del programa positivista y el programa democrático en torno de la figura de Diógenes Escalante, cuando se convierte en candidato opado por factores aparentemente irreconciliables, que eran los positivistas y demócratas. Hay gente que habla incluso de una Delcy que podría hacerse del apoyo de programas aparentemente irreconciliables, del programa revolucionario
y el programa democrático. ¿Cómo miran ustedes ese eventual entronque de esos programas? Hasta aquí. Todavía dudas, ¿no? Quizás es tema para seguir discutiendo. ¿Cuál es la diferencia entre la influencia de los chinos y los estadounidenses? Un poco por ubicarlo en términos de manera muy general para entender la gravedad del problema, ¿no? ¿Y por qué se entiende la tutela gringa como más agresiva y por qué tiene que ser así? ¿Por qué es tan grave la administración de los recursos del Estado frente al sentido común que cree que así se van a robar menos? Unos tipos que se han robado todos los recursos del Estado. ¿Y cuál debe ser o cuál va a ser o cuál puede ser, según su criterio, la respuesta de los chinos que pudiera acelerar el conflicto por la disputa que está en marcha, ¿no? Eso en correlación a la primera intervención. Para el profesor Fuenmayor, usted que tiene años y tiene incluso tratando con distintos actores de la sociedad venezolana, ¿cuál cree que pueden ser las reservas que quedan que pudieran ayudar a desarrollar un movimiento por el rescate de la soberanía y la identidad nacional? Y por último, para el profesor Diego Bautista, en concreto, ¿qué considera falta en el comportamiento de las fuerzas políticas que describe en su intervención? ¿Qué considera, perdón? ¿Qué falta en el comportamiento de estas fuerzas políticas para que María Corina salga del congelador en el que la tienen los gringos y se convierta a Venezuela en el supuesto socio confiable que necesitan y que tendrían fácilmente con ella al frente del gobierno?